Pero este señor dijo, no, Bolivia va a tener una inflación impresionante y nos lo van a echar a nosotros. Nosotros no queremos ir a participar en este asunto en Bolivia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Gonzalo? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es presionar al gobierno para que diga la verdad y muestre los datos. Y hay que presionar desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, políticas, empresariales, que el gobierno tome decisiones, pero ahora. Porque cuanto más tardas en hacer el ajuste que se tiene que hacer, más complicado es hacia adelante. Entonces, este gobierno tendría que ponerse la mano al pecho, tener una visión de estadista, arse catacora y decir, bueno, me tocó esto, pero tengo que cambiar de manera radical. Caso contrario, la situación va a ser peor. Y como te digo, el desmontaje es complejo. Hay salidas técnicas, necesito que tú puedes aplicar. Hay salidas técnicas. Hay luz al final del túnel desde una perspectiva técnica, sí hay. Lo que no va a haber es las condiciones políticas para implementar esto, porque vas a tener que desmontar un grupo de privilegio que han creado enorme. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenidos a Cabildeo Digital. En un día de lucha social como hoy, les traemos un gran programa sobre la problemática económica y también sobre las soluciones que le debemos dar al país. Nos complace presentarles la dupla ganadora, nuestros grandes amigos de la casa, Carlos Valverde desde Santa Cruz y Gonzalo Chávez desde La Paz. Bueno, está Gonzalo Chávez con nosotros, vamos a aprovechar que está Jutre y Pituco, porque lo vamos a exprimir. Te vamos a exprimir hoy día. Muy bien, sí, aquí pues una pena no poder haber estado contigo hoy día presencialmente, pero bueno, esto del paro nos complicó un poco la vida. Sí, se entiende. Gonzalo, conversábamos antes de extracámara, el país está muy feo, ¿no? Sí, mira, la crisis económica, social, hay pues es múltiple, ¿no? Tienes una crisis económica que ya no la puedes negar. Falta dólar, falta diésel, tienen enormes dificultades fiscales, no hay inversión pública, no hay préstamos. Tienes una crisis de orden política, es obvia. Sí. El gobierno no tiene gobernabilidad en el parlamento, en la calle, están divididos, el partido más importante que gobernó casi 18 años este país. Tienes una crisis también de orden ético-moral, ¿no? Mira, ellos eran los que nos decían que eran la reserva moral del planeta Tierra, que era el hombre y la mujer nueva, que era la construcción más importante que había realizado la humanidad. Y ahora entre ellos no se bajan de ladrones, de corruptos, y se sacan los trapitos al sol. Desleales, se saca y es tremendo eso para la simbología, o sea, tenemos que asistir a esta decadencia moral tremenda entre los que nos decían que habían venido a transformar el mundo, ¿no? Además, toda la crisis institucional que tú conoces muy bien, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con esta pérdida de credibilidad de todas las instituciones, inclusive el Instituto Nacional de Estadística. Los datos no pueden perder la majestad. Un país que pierde la confianza en el ente que coloca los datos, la información para la toma de decisiones público-privadas, es muy grave, es como estar a oscuras, porque no sabes lo que pasa dentro de tu información económica. Y peor, ¿no es cierto?, si la gente no te cree, y eso es un tema eso te genera una crisis de credibilidad, ¿no? Es muy duro eso, o sea, cuando la gente no cree en la política económica, no cree en las instituciones, no cree en los líderes políticos que nos gobiernan, no cree en los líderes sociales. Entonces, estás frente a una decadencia, pues, en múltiples dimensiones. Esto no es solamente una crisis económica, ¿no? Estamos en la decadencia total, y así como lo señala Gonzalo Chávez, el masismo como una plaga se comió el país y lo que deja a su paso es humo y ceniza. Claro, pero tengo la impresión que lo económico es lo que determina finalmente todo lo demás, ¿no? Porque con plata hasta la pobreza es llevadera, ¿no?
Así es evidente, ¿no es cierto? Ciertamente esta decadencia económica pues está complicando mucho la situación del gobierno. Mira, y la crisis tardó en llegar, pero una vez que se acelera, lo hace muy rápidamente. Y tú ves que ya el gobierno, haga lo que haga, no puede contener los ríos que se han desbordado en términos fiscales, en términos monetarios, en términos cambiarios, ¿no es cierto? Entonces, esta crisis económica, pues sin duda alguna es la punta del iceberg y está explicando todas las demás crisis, ¿no? Mira, aquí dice, entre los datos que tengo, caen 478 millones de dólares los depósitos en dólares y la mora comienza a subir, la mora de pago. Bolivia tenía siempre un buen número en la gente que pagaba sus deudas a los bancos, sobre todo, y a la financiera, porque con eso metía y sacaba plata y le iba yendo bien. Hoy día ya no es posible eso. ¿Eso qué te dice? Que la calle dejó de moverse. Así es, y que has comenzado a tener problemas. Ojalá que eso sea simplemente un dato menor, pero cuando la mora aumenta, la mora es básicamente la cantidad de dinero que las empresas y la gente le deja de pagar al banco. La mora ha estado alrededor de 2,5%, y ahora no está tanto, está alrededor de 4,5%. Pero ya es un señal importante. Claro, pero si tú agarras los otros indicadores, como la pérdida de reservas internacionales, como la dificultad del déficit público, como la falta de inversión pública, como un tipo de cambio que ya en el paralelo está alrededor de 11 bolivianos el dólar. Entonces, cuando tú ves el conjunto de indicadores macroeconómicos y microeconómicos, no se puede negar que estás frente a una crisis terminal que el gobierno no quiere aceptar e insiste que esto es un problema pasajero, que si la Asamblea aprobase $1.000 millones que estarían en préstamos, se resolverían los problemas. No es así, ¿no es cierto? Esos dólares que están esperando para ser aprobados no son líquidos, no ayudan a aumentar las reservas internacionales, no ayudan a que el gobierno tenga dólares sonantes y constantes para pagar el diésel y la gasolina, para pagar la deuda externa. Son dólares que pueden ir a ayudar a la inversión pública. Sí, pero entonces el gobierno está perdido en eso, ¿no? Claro, pero además el gobierno está prestándose plata para pagar. Y eso se llama bicicleteo, ¿no? Bueno, en el lenguaje popular es así, ¿no? Si tú andas cerrando un hueco y volviéndolo a abrir y volviéndolo a tapar con deuda. Entonces, inclusive hay unas señales que ya llegan al paroxismo, ¿no? Tú te imaginas a la Central Obrera Boliviana, la gloriosa Central Boliviana de los 60, de los 70, que se oponía al endeudamiento externo, que decía que la deuda era una forma de sometimiento de los países ricos a los pobres. Ahora, a favor de que el país se endeude, Guarachi va a hacer una marcha en los próximos días. Una de las razones es que van a ir a la Asamblea a pedir que Bolivia se endeude más. Entonces, mira, hemos perdido completamente los parámetros ideológicos y políticos, y la Central Obrera Boliviana ahora se ha convertido en un apéndice del gobierno, que es un mecanismo de lobby junto a los empresarios a ver si la deuda aumenta, y una deuda que no va a resolver los temas económicos de Bolivia porque son demasiado grandes, y el gobierno no quiere aceptar que el problema está en haber estrangulado la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, y que ha perdido como $4.500 millones de exportaciones y unos 3.500 a 4.000 de ingresos del Estado. Entonces, ese es el gran problema, ese es el origen del problema. Y no hay forma de tapar ese hueco, ¿no? La crisis económica es tan grande que el riesgo país llega a 2.328 puntos. De acuerdo al último informe de ENVI, Emerging Markets Bonds Index, elaborado por JP Morgan el 4 de septiembre, posiciona a Bolivia como la economía de mayor riesgo para la inversión extranjera después de Venezuela en todo el continente americano. ¿Cuán dañino es que el gobierno se endeude faltando 1 año y medio de gobierno, y que tan incierta su posibilidad de ganar la próxima elección?
Bueno, le va a dejar pues un muertito al próximo gobierno muy grave, ¿no? Porque la deuda externa, o sea, la deuda pública, mejor hablaremos de una manera más general, está compuesta por la deuda interna. Esa deuda ha subido también de 12, 13 a 30%. Esa es la deuda que el gobierno tiene con los bolivianos, ya sea aquellos que han depositado su plata en los bancos o en la gestora pública, ex-AFPs. Y esos son como 30% del Producto Interno Bruto. La deuda externa es otro 26% del Producto Interno Bruto. Entre ambas está alrededor de 60% del Producto Interno Bruto. Este es un parámetro muy alto para cualquier referencia internacional. Y ahora, si reconoce, y el gobierno no lo hace, la deuda con los hijos OPAs que tienen, que son las empresas estatales, eso llega al 20%, porque hay una deuda que tiene YPFB, que tiene yacimientos de litio, que tiene otras empresas estatales que ahorita ya sabemos que están con serios problemas con el Banco Central de Bolivia y con el Tesoro General del Estado. Es deuda entre familiares, dice el gobierno, y no la tengo que contabilizar. Pero esa deuda de los hijos OPAs, que son esas empresas que están fracasadas, alguna tienes que pagarla. Por lo tanto, la deuda total pública llega casi al 80% del Producto Interno Bruto. Y ese es un nivel de endeudamiento que ninguna economía puede sostener. Y a futuro, por supuesto, es irresponsable decir, bueno, me endeudo en el corto plazo y dejo pues que esta deuda la paguen en 2, 3 años y esa va a ser una bomba de tiempo para el próximo gobierno. El país sumido en una crisis terminal donde faltan valores y solo existe decadencia. Queremos soluciones, queremos salir del hoyo que nos metió el MAS. Pero Carlos, no hay una bala de plata, no hay una solución mágica, no se va a pasar así que el gobierno entre y lo va a hacer, digamos, con medidas económicas rápidamente van a solucionar los problemas. No va a pasar esto. Necesitas un desmontaje de este modelo económico primario exportador, rentista y comerciante que durante 18 años ha vivido del sector gas, que durante 18 años ha vivido con un dólar barato y ha creado una burbuja de consumo vinculada a la importación, una economía que tiene un déficit público hace 11 años cercano al 7-8% en promedio, siendo que el año 2023 fue 11%, un país que ha perdido productividad y lo más grave, un país que ha destruido a su capital humano, porque lo ha pasado del sector de menor productividad, que era el sector agropecuario, a otro sector de menor productividad, que es el sector informal. Por eso ahí está el 80% del empleo. Y eso tiene un impacto sobre productividad en el mediano y largo plazo muy grave. Los jóvenes que están, digamos, el bono demográfico que habría, tiene un capital, un stock de capital humano muy bajo. El premio a la educación ha bajado. Entonces, con esa cantidad de jóvenes tan mal formados, es muy difícil hacer una transición económica. Por lo tanto, son desafíos que son de corto y largo plazo, ¿no? Pero yo sé que vos en primer lugar no sos pesimista, sos una persona con los pies en la tierra, sos realista, pero esto aquí nos está diciendo que no hay posibilidad de salir y que este país salga en los próximos 10 años, y el que elige un presidente, en caso de que elijan un presidente que cambie todo esto, va a necesitar un tiempo. Habrá un 21060 ahí que pueda adaptarse acá, porque yo sé de unos economistas de primerísimo nivel que no quisieron venir a Bolivia a hacer ningún proyecto para ningún candidato, y lo sé muy bien porque uno de ellos me lo confesó. Lo que pasa es que no puedo dar el nombre, después te lo voy a dar en secreto, digamos, pero este señor dijo, no, Bolivia va a tener una inflación impresionante y nos lo van a echar a nosotros no queremos ir a participar en este asunto en Bolivia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Gonzalo? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es presionar al gobierno para que diga la verdad y muestre los datos. Y hay que presionar desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, políticas, empresariales, que el gobierno tome decisiones, pero ahora. Porque cuanto más tardas en hacer el ajuste que se tiene que hacer, más complicado es hacia adelante. Entonces, este gobierno tendría que ponerse la mano al pecho, tener una visión de estadista, Arce Catacora, y decir, bueno,
me tocó esto, pero tengo que cambiar de manera radical. Caso contrario, la situación va a ser peor, y como te digo, el desmontaje es complejo. Hay salidas técnicas, que tú puedes aplicar. Hay salidas técnicas. Hay luz al final del túnel desde una perspectiva técnica, sí hay. Lo que no va a haber es las condiciones políticas para implementar esto, porque vas a tener que desmontar un grupo de privilegio que han creado enorme, rentistas por todo lado, cooperativistas mineros del oro, cocaleros, grupos muy grandes que se han beneficiado durante muchos años de, por ejemplo, el dólar barato. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vas a tener que tener condiciones sociales muy particulares y políticas muy estrictas para que tú puedas hacer cortes en el gasto público, política monetaria contractiva, flexibilizar el tipo de cambio, legislación que evite que siga aumentando el gasto público y la inversión. Tienes que repensar todo el tema del censo. En fin, son muchas tareas económicas que tienes que hacerla, que técnicamente hay caminos, pero políticamente yo lo veo sumamente complejo. Soluciones complejas en un país devastado. Un presidente que solo mira y deja que todo ocurra a su alrededor sin mover un dedo. El socialismo ha llegado para quedarse. Claro, ¿qué posibilidad hay que Arce actúe como debe si se ha tirado hasta las reservas de giros, especiales de giros, se las ha tirado y las usa para pagar deuda? Entonces, ¿cómo entender? Claro, tratando de que el país no deba para que no lo ejecuten o para que no le hagan alguna situación de bloqueo de alguno de sus bienes que está exportando, pero con eso estamos mal porque nos estamos tirando las reservas internacionales de giro y te la gastás esta vez por única vez, porque después no las podés reponer y vas a seguir con deuda y vas a seguir sin plata. ¿Cuál es el negocio de hacer lo que está haciendo? Bueno, yo creo que ganar tiempo de manera irresponsable para viabilizar su candidatura. No hay otra explicación. Porque ya viene a más de un año diciéndoles, no, si ustedes me permiten la venta del oro, yo resuelvo el tema cambiario. No pasó nada. Vendió más de 22 toneladas de oro y no pasó nada. Ahora anda diciendo que jamás va a ir al Fondo Monetario Internacional. Ya fue. Hay una relación con el Fondo Monetario Internacional a través de lo que son los derechos especiales de giro, que es una cuota que tenemos dentro del Fondo Monetario Internacional, pero que si no tienes un acuerdo con la suegra del FMI, no te la convierten en bolivianos o en dólares. Eso es lo que hicieron. Le dieron 500 millones de dólares. ¿No es cierto? Es un uso de cambio de monedas. ¿Esa es una relación con el Fondo Monetario Internacional? Sí. Así que no nos cuenten cuentos de que nunca hemos ido, que somos dignos y demás cosas que no funcionan. Utilizaron toda la plata que ha sido posible de lo que son la gestora y el sistema de pensiones, ¿no es cierto? Han utilizado 250 millones de dólares de lo que ha sido un préstamo internacional que tuvo. Hicieron una operación absolutamente dura, ¿no es cierto? Que dijeron, se prestaron al 11%, sí, pues. 11,5%, y con esos dólares que se prestaron al 11%, vinieron a Bolivia y lo pusieron al 6,5%. ¿No es cierto? O sea, estos jóvenes, ¿qué capítulo de Plaza Sésamo se perdieron? Porque ¿cómo es posible que te prestes a 11 y lo pongas a 6,5%, perdiendo como en la guerra? Entonces, tampoco les funcionó eso. ¿No es cierto? Viene todo el tema también de los préstamos internacionales. Claro. La Asamblea le ha permitido préstamos por más de 3,000 millones de dólares. Ahora hay 1,000 en el pipeline, hay 1,000 esperando, ¿no es cierto? Pero mienten, porque ese no es dólar que yo lo pueda inmediatamente convertir en pago de deuda o en compra de diésel y gasolina. Es una promesa de $1 que va a venir para inversión pública, para alguna carretera, para alguna cosa de ese tipo, que puede ayudar parcialmente, pero no te resuelve el tema de los dólares.
Entonces, el gobierno sigue pensando, yo creo de una manera ya irresponsable, de decir, este es un problema de especulación, son los banqueros, son los analistas, es la conexión Bolivia-Las Vegas, La Paz-Las Vegas, Santa Cruz-Las Vegas, que traen 10,000, 40,000, 100,000 dólares y eso comienza a temblar. O sea, no son capaces de entender que el que no tiene dólares y el que está representando la caída del modelo económico es el Estado. Y es el Estado que ahora, ¿no es cierto?, ya nos han amenazado con eso, va a ser control de capitales. Lo han llamado... Eso es gravísimo, la amenaza ya es muy grave, ¿no? Es muy grave porque ya ha generado expectativas, porque además, ¿no es cierto?, es un control de capitales deslactosado. No es control de capitales, es obligar a que los exportadores o todo el mundo que tenga dólares le entregue a una comisión estos dólares para que esa comisión hecha por el sector privado y por los bancos bajo la vigilancia del Banco Central de Bolivia, o digamos, determine a quién van a entregar los dólares y quién tiene que entregar los dólares. Comisión de Política Cambiaria de la UDP. Es muy parecido a eso, y en ese grupo, pues, cuando en la UDP mucha gente hizo con eso, porque ponías en fila, a ti te doy, a ti no te doy, tú entrégame, a ti yo te favorezco. Entonces se convirtió en eso, y tú sabes muy bien que las comisiones son pues unas instituciones muy gelatinosas, donde le pides que dibuje un perro y hace un elefante. Entonces, ¿quién va a representar esa comisión? Esa comisión va a estar representada por empresarios. ¿Qué empresarios? Los pequeños, los medianos, los grandes, la CAINCO, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara Nacional de Industria. ¿Quién? Del otro lado, ¿qué bancos van a estar? Todos los privados, el estatal. Entonces, se convierte obviamente en una pésima idea que el gobierno la ha ido lanzando poco a poco. Primero con el señor Guarachi a través de lo que fue el gabinete social, y ahora el presidente ha hablado abiertamente de eso. Entonces tú estás frente a una amenaza de una mala idea, ¿no es cierto? Entonces, que no ha funcionado en Bolivia, que no ha funcionado en América Latina, que ha dejado el desastre en Venezuela, el desastre en Argentina, y siguen insistiendo con la idea de que los especuladores, los exportadores son los malos, que no traen el dinero y que hay que obligarlos a traer. Eso ciertamente es una bomba de tiempo, ¿no? Te pido un corte y volvemos. Y a propósito de esto de los especuladores, ¿viste el trabajo de Jorge Gumucio con relación a la plata que gastó Yacimiento? No he visto. Te lo voy a poner para que la mires. Dale, vamos al corte. 8 millones de venezolanos salieron escapando de Venezuela. ¿Cuántos saldrán de Bolivia? La realidad vista de unos ojos que no ves. Estás en Cabildeo Digital. La realidad tal como es. Tenemos lo último. Lo importante.